Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Por una TV Educativa. En esta ocasión veremos la ley de electricidad. Y pues, adelante, acompáñanos. Madrugada de este domingo a las 2 de la madrugada con 35 minutos fue aprobada finalmente en lo general y en lo particular la nueva ley de la industria eléctrica. Entre sus principales ejes rectores contempla la desaparición del concepto expropiación por ocupación temporal, la ratificación de la soberanía sobre el sector eléctrico, la ampliación de un programa de apoyos focalizados a los más pobres en este rubro y a partir de ello garantizar el suministro de electricidad a 2 millones de marginados que viven en zonas rurales y urbanas. Asimismo, México contará con un nuevo organismo público encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, denominado Centro Nacional de Energía, que determinará los actos necesarios para mantener la seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional. La Comisión Federal de Electricidad tendrá que transferir a este centro los recursos humanos, materiales y financieros que destine actualmente al control operativo nacional en un periodo máximo de 3 meses a partir de que opere el centro. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¿Sabías que en México el objeto para regular la electricidad es la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y su finalidad es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios? Es importante analizar que para la Ley de Energía Eléctrica existen 3 fases importantes. Conozcamos la primera: la generación de la energía eléctrica. La generación tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional, y esto lo podemos ver en el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del suministro eléctrico. Asimismo, podrá representar total o parcialmente a las centrales eléctricas en el mercado mayorista que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que sean propiedad de terceros. Esto deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. En la fase número 2 tenemos la transmisión de la energía eléctrica. Todos sabemos que esto tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, la instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión. Por último, pero no menos importante, hablamos de la distribución de la energía eléctrica, el cual tiene por objeto realizar todas aquellas actividades con la cual llega la luz o la electricidad a tu hogar. Esto obviamente se hace a través de ductos que permiten llegar a un generador, el cual le proporciona la energía eléctrica necesaria para que puedas desarrollar tus actividades dentro del hogar. Ahora, ¿sabías los puntos más importantes de la comercialización de la energía eléctrica? Estos los podemos observar en el artículo 45 de la ley ya antes mencionada. Puedo comentarles que el primero es prestar el suministro eléctrico a los usuarios finales. Estamos hablando del último usuario en la cadena de la electricidad. El número 2 es representar a los generadores exentos en el mercado eléctrico mayorista, como ya lo habíamos visto. El número 3 es realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta ley en el mercado eléctrico mayorista nuevamente. El número 4 nos habla de celebrar los contratos referidos en el artículo 97 a usuarios calificados participantes del mercado. También nos habla de adquirir los servicios de transmisión y distribución con base a las tarifas reguladas, adquirir y enajenar los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico con la intermediación del SENACE y las demás que determine la CRE. Para seguir enfrascándonos en el tema, veamos qué es lo que nos tiene que decir nuestro compañero Octavio. ¿Ubicaron que mencionamos el mercado eléctrico mayorista? Si bien ahora les voy a explicar de qué se trata. El mercado eléctrico mayorista se compone de generadores, comercializadores y los usuarios calificados participantes, que tienen como finalidad
realizar transacciones referidas en el artículo 96 de esta ley. A través de la reforma energética del 2013 se dará autorización para la no monopolización del CFE, es decir que al igual que las gasolinas tendremos mayores proveedores de energía eléctrica. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué les parece si vemos quiénes son los integrantes de la industria eléctrica? ¿Me acompañan? De las obligaciones de servicio universal. El gobierno federal promoverá la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Tal vez ya conozcas a alguien. Los distribuidores de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura. La siguiente es del impacto social y desarrollo sustentable. Los proyectos de infraestructura de sectores público y privado de la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos, teniendo la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Es decir, se respetarán usos y costumbres de cada comunidad y ayudaremos con la igualdad de condiciones de una zona conurbada con una zona marginada. La siguiente es del impacto social y desarrollo sustentable. Los proyectos de infraestructura de sectores público y privado de la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos, teniendo la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Es decir, se respetarán usos y costumbres de cada comunidad y ayudaremos con la igualdad de condiciones de una zona conurbada con una zona marginada. Dentro de la industria eléctrica es importante determinar o saber cuáles son los lineamientos que seguirán las instituciones y los usuarios sobre las tarifas que se deben de generar por este servicio. La transmisión, la distribución, el suministro básico y el suministro de último recurso, así como la operación de la CENACE, de la cual ella se sujetará a los lineamientos de contabilidad regulatoria establecidos por la CRE, para lo cual las personas que desarrollen dichas actividades estarán obligadas a presentar la información mediante disposiciones administrativas. La Comisión Reguladora de Electricidad expedirá mediante disposiciones administrativas de carácter general las metodologías para determinar el cálculo. Esto conlleva la transmisión, distribución, la operación de suministros de servicios básicos, así como la operación de la CENACE y los servicios conexos no incluidos dentro del mercado eléctrico mayorista. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de las tarifas distinto a la de las tarifas finales a que se refiere esta ley para determinar grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la Comisión Reguladora de Electricidad. La CRE expedirá mediante disposiciones administrativas y aplicará su metodología de cálculo y el ajuste de los ingresos recuperables del suministro básico, así como la metodología para el cálculo, y ajustará los precios máximos y mínimos de dicho suministro. También autorizará, en su caso, los cobros que al efecto proponga la CENACE para la realización de estudios de características específicas de la infraestructura requerida y para los otros componentes del proceso de conexión de los centros de carga e interconexión de las centrales eléctricas. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Electricidad estarán facultadas para prevenir, investigar, identificar, denunciar y en su caso sancionar a los contratistas, permisionarios, servidores públicos, así a toda persona física o moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participe en el sector energético cuando realicen actos u omisiones que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado dentro de la industria eléctrica. Sin perjuicio a estas disposiciones por la ley de la industria eléctrica,
Para poder combatir la corrupción, las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras que participen en contrataciones en materia de electricidad serán sancionadas cuando realicen alguno de los hechos que no estén permitidos por la ley, como ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otro beneficio a un servidor público, personal o consejero de las empresas productivas del Estado a un tercero de cualquier forma que intervenga. También se consideran como infracciones las que se realice cualquier conducta u omisión que tenga por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidas para obtener cualquier tipo de contratación o simule el cumplimiento de estos. Intervenga en nombre propio, pero de interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas para participar en contrataciones públicas con la finalidad de obtener total o parcialmente los beneficios derivados de la contratación. Esto también se les puede imponer multas de 2 a 10% de los ingresos brutos percibidos en el año, cuando de abstenerse a cualquier acto que instruya la SENACE. Suspender el servicio de transmisión o distribución en forma generalizada sin causa justificada. Dar inicio a la construcción de obras de transmisión o distribución sin la autorización de la Secretaría. También pueden recibir una multa de 50,000 a 200,000 salarios mínimos por abstenerse a proporcionar oportunamente la información requerida a la Secretaría de Economía y a la SENACE. Incumplir las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, contigüidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Y por último, también se les puede sancionar con una multa de 10,000 a 50,000 salarios mínimos por suspender u ordenar la suspensión de suministro eléctrico a un usuario final, dejar de observar en sus casos particulares las condiciones generales para la prestación de los servicios de transmisión y distribución, o consumir energía eléctrica a través de las instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de mediación o control del suministro eléctrico.